Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta solo es para sí misma. Así pues, todas las ciencias son más necesarias que esta, que la filosofía, pero mejor ninguna. Metafísica, Aristóteles, 384 al 322 a.C. En el siglo I a.C., el líder de la escuela aristotélica, también llamada peripatética, en alusión a la costumbre que tenían de tratar los temas de filosofía caminando, Andrónico de Rodas compiló la obra esotérica de Aristóteles, dando lugar al Corpus Aristotelicum. Aristóteles había fundado el Liceo en Atenas en el año 335 a.C., donde impartía sus enseñanzas, sus escritos, al estilo de las escuelas de filosofía. Se dividían en escritos exteriores o exotéricos, destinados a una lectura externa al liceo, y los escritos esotéricos, que consistían en notas de sus clases para estudiantes internos del liceo. Al momento de ser compilados, el conjunto de escritos que venían después de los tratados de física fueron llamados por ese motivo los libros de metafísica, es decir, los escritos que vienen después o que están más allá de la física. Independiente de la trivialidad de su denominación, el contenido de tales escritos está asociado a una reflexión de las realidades que no son objeto de la física, sino realidades tanto matemáticas como teológicas. La metafísica es uno de los libros fundamentales de la filosofía esotérica. Su estudio es de exigencia para todos quienes quieren saber el significado de las doctrinas y conceptos que toda la tradición utiliza para abordar las cuestiones propias de la filosofía. En general, la metafísica puede ser considerado un tratado de teología, siendo este el primer tratado de teología en la historia del pensamiento. El objetivo de la obra es presentar y describir la naturaleza de Dios. Para ello comienza aludiendo a la importancia de los sentidos para la experiencia humana, haciendo todo un recorrido reflexivo por temas tales como la causalidad, el movimiento, la definición de cada uno de los conceptos, alusiones a las doctrinas de los filósofos anteriores a él, hasta incluso presentar su célebre teoría del ser, reconducida por Aristóteles a la teoría sobre la usía o substancia. Destacamos que para Aristóteles, la naturaleza propia de Dios no está significada por su eternidad, pues hay otros entes eternos, aparte de Dios, como por ejemplo los planetas. Por consiguiente, lo propio de Dios es su inmovilidad. Los astros son eternos, pero móviles. Lo que hace de Dios serlo es su no movimiento. El movimiento implica cambio, y lo que es completo en sí mismo, acto puro, no cambia y no se mueve, aunque es causa del movimiento de todo lo demás. La diferencia entre el acto y la potencia, la materia y la forma, la causalidad como material, formal, eficiente y final, la descripción de las substancias, la sistematización de los principios lógicos como el de no contradicción, base de todo conocimiento posible,
entre otras muchas enseñanzas que a él debemos, hacen de Aristóteles uno de los más encomiables maestros de la humanidad.